Volvemos. La línea número 2 de la Parashá Bamidbar va a ir del capítulo 1, versículo 20, y vamos a terminar con el capítulo 1 y el versículo 54. Leemos en la Torah. Fueron los Bené Reubén, primogénito de Israel, sus descendencias por sus familias según sus casas paternas, por el número de los nombres de sus cabezas. Todo varón de 20 años para arriba, todo el que sale al ejército, los contados de la tribu de Reubén, 46.500. De los Bené Shimón, sus descendencias por sus familias, según sus casas paternas, la cuenta del número de los nombres de sus cabezas. Todo varón de 20 años para arriba, todo el que sale al ejército, los contados de las tribus de Shimón, 59.300. De los Bené Gad, su descendencia por sus familias, según sus casas paternas, el número de los nombres de la edad de 20 años para arriba, todo el que sale al ejército, los contados de la tribu de Gad, 45.650. De los hijos de Yehudá, sus descendencias por sus familias, según sus casas paternas, el número de los nombres de 20 años para arriba, todo el que sale al ejército, los contados de la tribu de Yehudá, 74.600. De los Bené Isahar, sus descendencias por sus familias, según sus casas paternas, el número de los nombres de 20 años para arriba, todo el que sale al ejército, los contados de la tribu de Isahar, 54.400. De los Bené Zebulún, sus descendencias por sus familias, según sus casas paternas, el número de los nombres de 20 años para arriba, todo el que sale al ejército, los contados de la tribu de Zebulún, 57.400. De los Bené Yosef, de los Bené Efraín, sus descendencias por sus familias, según sus casas paternas, el número de los nombres de 20 años para arriba, todo el que sale al ejército, los contados de la tribu de Efraín, 40.500. De los Bené Menashe, su descendencia por sus familias, según sus casas paternas, el número de los nombres de 20 años para arriba, todo el que sale al ejército, los contados de la tribu de Menashe, 32.200. De los Bené Binyamin, sus descendencias por sus familias, según sus casas paternas, el número de los nombres de 20 años para arriba, todo el que sale al ejército, los contados de la tribu de Binyamin, 35.400. De los Bené Dan, sus descendencias por sus familias, según sus casas paternas, el número de los nombres de 20 años para arriba, todo el que sale al ejército, los contados de la tribu de Dan, 62.700. Los Bené Asher, sus descendencias por sus familias, según sus casas paternas, el número de los nombres de 20 años para arriba, todo el que sale al ejército, los contados de la tribu de Asher, 41.500. De los Bené Neftalí, sus descendencias por sus familias, según sus casas paternas, el número de los nombres de 20 años para arriba, todo el que sale al ejército, los contados de la tribu de Neftalí, 53.400. Estos fueron los contados que los había contado Moshe a Aarón y los príncipes de Israel, que eran 12. Cada uno según su casa paterna eran. Fueron todos los contados de los Bené Israel según su casa paterna, de edad de 20 años para arriba, todo el que sale al ejército de Israel. Entonces fueron todos los contados 603.550. Pero los Levín, según la tribu de su padre, no fueron contados entre ellos. Habló Adonai a Moshe diciendo: pero a la tribu de los Levín no contarás ni los censarás dentro de los Bené Israel. Tú asignarás a los Levín sobre el tabernáculo de testimonio, sobre todos sus utensilios y sobre todo lo que es de él. Ellos portarán el Mishkan y todos sus utensilios, y ellos lo servirán, y alrededor del Mishkan acamparán. Cuando partiera el Mishkan, lo desarmarán los Levín, y cuando acampare el Mishkan, lo armarán los Levín. Pero el extraño que se acercare morirá. Acamparán los Bené Israel, cada uno según su campamento, y cada uno según su bandera, según sus legiones. Los Levín acamparán alrededor del Mishkan del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los Bené Israel. Por eso tendrán a cargo los Levín el cuidado del Mishkan del testimonio. Hicieron los Bené Israel como había ordenado Adonai a Moshe, así hicieron. El censo comienza ya con el testimonio de estos 12 príncipes de cada una de las tribus de Israel, y comienza el conteo. Se hace el cuenta de los números. Todo varón mayor de 20 años será contado, pues ellos son los que heredarán la tierra en Eretz Israel. Por supuesto, después de haberlos contados a todos, 603.550, ahora ellos van a recibir la tierra. Pero hay una tribu que no fue contada, que es la tribu de Leví. ¿Por qué no fue contada? Porque el censo se levantó para la ocupación de la tierra de Israel. Inmediatamente los Leví
se les toma por aparte una vez más, pues ellos no heredarán la tierra, sino que al servir en el tabernáculo, entre tanto ellos están en el desierto, habitarán y acamparán alrededor del tabernáculo. Ya se llevarán a cabo otras situaciones para cuando se ocupe la tierra de Israel. De momento, debemos saber que los encargados del Mishkan son los Levíim. Ellos no son contados para heredar la tierra. Ellos única y exclusivamente están al servicio de Hashem, y el bien material no pueden obtenerlo, sino solamente que venga de parte de Hashem, como ha sido establecido a través de los masrot, de los diezmos, a través de los korbanot, de las ofrendas que les son entregadas para sacrificio, y una parte es concedida a ellos. Bueno, esto es lo que dice esta aliyá número 2 en la parashá Bemidbar. Nos vemos para la tercera aliyá. Shalom.